Buenas tardes para todas las presentes. Bienvenidos, bienvenidas. La mayoría de ustedes nos hemos encontrado, pero bueno, sobre todo en el inicio de la actividad de estos cursos, para quien no, que son los menos de personas de Pico, mi nombre es Yamila Maggiorano, soy la decana organizadora de la facultad y estamos organizando este evento fundamentalmente para escuchar las palabras de personas que nos han acompañado desde los inicios de la facultad, con algunas orientaciones que tienen que ver desde lo pedagógico, currículum innovado, formas distintas de hacer docencia de estos tiempos. Así que, bueno, tenemos el placer de que nos acompaña, va a ser de manera virtual, Horacio Prasilio, que él es médico, docente de la Universidad Nacional de La Plata, docente de UNICEN y ha sido, bueno, asesor en esta primera etapa. También Héctor Cacho Trebuch, que es el decano de la Facultad de Salud de la Universidad Nacional del Centro. Y bueno, estamos hoy fundamentalmente también por todos ustedes que han terminado esta propuesta formativa. Estamos finalizando distintos talleres. Tenemos acá personas que finalizaron el taller de escritura y lectura, también el taller de investigación, el programa de formación docente en la primera etapa, el programa de formación docente de la segunda etapa, que fue investigación, simulación clínica y extensión. Algunas personas también del curso de Google Drive. Es decir, un montón de propuestas de carácter pedagógico que nos parecen claves y esenciales para bueno, dar estos primeros pasos. Así que agradezco la presencia de todos ustedes y también me acompaña en esta sala, bueno, quien es el director de la carrera, Rafael Pasarini, la secretaria académica, Alejandra Maldini, la secretaria administrativa y nuestro rector, a quien lo invito a dar algunas palabras en este inicio. Así que, bueno, yo saludo a Horacio, agradezco, por supuesto, a Cacho la presencia y bueno, damos inicio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto, con algunos ya nos hemos visto en alguna finalización de algún otro curso anterior. La verdad que es un gusto recibirlos, mayoría las. En un día que para el sistema universitario, déjenme un minutito comentarles, es un día muy especial porque nuestra universidad pública, como la conocemos, de forma gratuita, hace 75 años que se hizo el decreto presidencial de que se eliminaron los aranceles en el sistema universitario. En la época de la dictadura volvieron, pero en el año 84, con los 40 años de democracia, justamente no hay aranceles en nuestro sistema universitario público argentino, tanto de nuestras universidades nacionales como las provinciales, algunas que hay en el país. Y la verdad que siempre en estos momentos creo que es muy oportuno resaltarlo, porque son esos derechos que creo que uno se tiene y que todo el mundo pasa y cree que es lo lógico, lo común. Y hoy, gracias a eso, tenemos enfermería. Si hay gente de Pico, puede dar fe que hasta el año pasado, si se quería hacer enfermería en la zona norte de nuestra provincia, había que pagar. Este año, ¿con cuántos inscriptos tuvimos enfermería? 600 inscriptos en primer año en General Pico. Ya hace unos años se daba enfermería acá en Santa Rosa. Y hoy podemos decir que nuestra universidad, tanto en el norte como en el sur, en toda La Pampa, podemos plantear en Pico y en Santa Rosa una enfermería que justamente es gratuita, una enfermería universitaria, la de 3 años. Y bueno, también nos acaban de aprobar la licenciatura en enfermería, la carrera de 5 años, que por supuesto también va a ser gratuita. Habrá que hacer ahora las adaptaciones correspondientes a empezar. Y esperamos que ojalá el año que viene podamos empezar con un gran desafío que planteamos, como es medicina, en Santa Rosa. Un gran desafío porque la verdad que hace años que venimos pensando para no equivocarnos, para ver la realidad en trabajo conjunto, donde primer trabajo conjunto que hicimos fue hablar con la provincia de La Pampa, con el gobierno provincial, sobre todo porque creo que estas cosas hay que hacerlo en forma conjunta, tanto la política provincial como la Universidad Nacional. Y
Y la verdad que con el ministro Coban y con su secretario y con, digamos, los equipos se han dado muchos de los cursos también de capacitación. Y también hemos hablado con universidades, distintas universidades nacionales para saber la experiencia. Y con quien fui hace unos años atrás y golpeé la puerta en Olavarría, es, como recién lo presentó a Cacho, el decano de la Facultad de Salud, también, ¿no? Ciencia de la Salud, tal cual, que justamente la UNICEN, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, con sus 3 sedes, no quiero darle, Tandil, Azul y Olavarría, y también con una oferta académica que es enfermería y que es medicina, pero de nuestro interior, ¿no? Porque muchas veces podemos hablar de medicina en Buenos Aires, podemos hablar de medicina en Córdoba o Tucumán, pero la realidad que necesita nuestra región, porque siempre estamos pensando en eso. Así que agradecerle a Cacho, que además es pampeano, nacido en La Pampa, aunque como muchos emigrado a La Plata y ahora ya está muchos años, y también a Horacio, que lo tengo en formato virtual, que también es pampeano, de familia pampeana, pero también un docente de La Plata, como recién lo presentaron, también después la UNICEN. Así que agradecerle a 2 pampeanos de origen que también, cada vez que lo expresábamos, decían, queremos brindar toda nuestra historia y conocimiento de lo que pasó, y tanto en La Plata como universidad, una de nuestras universidades madres de Argentina, como en la UNICEN, que es una universidad más similar al tamaño de La Pampa, con su historia. Así que también por eso los invitamos que hoy, más allá que Horacio tenga que estar en formato virtual, porque nos ha acompañado muchas veces, inclusive cuando en el Consejo Superior de la Universidad presentamos la carrera de medicina, Horacio estuvo presente en la comisión correspondiente para poder dar su opinión. Así que agradecerle a ambos. Horacio agarró su auto, vino hasta hace unas horas que llegó aquí, porque ustedes saben que ir del interior al interior, como vamos de Pico a Santa Rosa, a Castel, lo que sea, es auto de un lado para el otro, así que, ¿cuántos kilómetros hay? 400, más de 400 kilómetros. Mañana termina hoy, mañana visitando a los amigos, después se va para la barriga, así que gracias, porque sé que es un esfuerzo adicional a no solamente a dar una charla. Y disculpe que fui medio larguero en toda esta cuestión, pero creo que es importante, vuelvo a decir, en un día que la universidad pública se hace con ustedes, lo hacen día a día, los derechos se construyen, los derechos se plantean, vuelvo a decir que fue un esfuerzo importante dar enfermería en General Pico, o el planteo de las carreras que estamos haciendo. Así que, y el esfuerzo que hacen cada uno de ustedes para hacer los distintos cursos, los distintos trayectos formativos, que queremos seguir brindándoselos, y para permitir también estas carreras de pregrado y grado. Cuando decimos pregrado, le hablamos carrera de 3 años, la de 5 años. Así que ese agradecimiento para que esto lo hagan posible y que podamos seguir trabajando en conjunto para una Facultad de Ciencias de Salud que tiene apenas 1 año y medio, justo para los 50 años de la nacionalización de nuestra universidad. Hicimos una asamblea universitaria y ahí se creó nuestra 7ª facultad, así que también es parte de nuestro hito como universidad. Vuelvo a decir, en un día que es un hito para la universidad pública, 75 años de la gratuidad. Así que muchas gracias, fui más larguero de lo que planteaba, pero gracias a ustedes. Y bueno, gracias por apostar, por estar, y ojalá que sigamos brindando todo lo que ustedes necesiten para capacitación, porque ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Bueno, gracias Oscar, y los escuchamos entonces ahora a Horacio. Estás muteado, Horacio. Bueno, quería decir que, ¿me escuchan ahora? Bueno, muchas gracias por esta invitación, tanto a Oscar, el rector,
como dijo él, hemos compartido ya varias reuniones vinculadas al tema de la facultad desde hace bastante tiempo. A Yamila, a Alejandra, a Rafael, que está allí, y por supuesto también a Cacho, el rector, que me ha permitido poder participar de este encuentro de capacitación, de este encuentro final de capacitación para gente como ustedes que están preparándose o que ya vienen haciendo actividad docente en las distintas carreras de la facultad, pero que ahora tienen un desafío mayor para el cual nosotros hemos tratado de aportar nuestra experiencia con la carrera de medicina. Bueno, para mí es un gusto, un honor poder participar de la Universidad Nacional de La Pampa, porque además, como dijo Oscar, soy pampeano, nacido en La Pampa, de Santa Rosa, primaria y secundaria en La Pampa, y hace ya muchos años que vine a La Plata a estudiar y ya me quedé acá. Pero lamento no poder estar personalmente, pero porque justo mi hijo que vive en Italia con mis 3 nietas, justo en esta semana vino después de mucho tiempo, así que me fue imposible, pero es un gusto estar de esta manera, aunque sea. Bueno, como tengo poco tiempo para poder desarrollar la temática, lo que quiero decirles es que es para mí una satisfacción poder reflejar algunos aspectos de lo que es mi experiencia de muchísimos años. Casualmente, en este mes de noviembre se cumplen 40 años de que yo concursé para una cátedra que recién comenzando la democracia, con la normalización universitaria, se abrió nuevamente a la democracia en la universidad y se planteó la necesidad de un cambio curricular en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias Médicas, en la que yo ya estaba de docente, para armar una nueva cátedra con contenido humanístico para la formación de un médico general para la atención primaria de la salud. O sea que de lo que voy a hablar hoy es lo que venimos haciendo en la Universidad de La Plata desde hace 40 años. Iniciamos en el 85 y vamos a hacer un encuentro con el apoyo del Foro de Facultades de Medicina del país en el mes de abril, posiblemente sobre este tema del que voy a hablar hoy. Y después tuve la oportunidad, cuando me jubilé de La Plata, que ya venía trabajando con una subsede de cátedra en la Universidad del Centro, en Olavarría, y bueno, tuve la oportunidad de poder continuar allí, sigo todavía en la actividad docente, porque realmente para mí fue una satisfacción que con el currículum innovado de la UNICEN se pudieron desarrollar muchas de las cosas que en La Plata, con un currículum más tradicional, realmente no se pudo concretar, a pesar de que hemos trabajado durante muchos años en este modelo de educación centrada en comunidad. Justamente muchos años después, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, de distintas organizaciones que trabajan en el campo de la educación médica, tuvimos oportunidad de participar incluso en un congreso internacional donde se estaba trabajando sobre este tema en distintas universidades del mundo. Y bueno, realmente fue una satisfacción ver que nosotros ya lo veníamos haciendo y ahora esto ha avanzado muchísimo y yo les voy a comentar algunos hechos de lo que estamos haciendo en este momento y sobre todo en Olavarría. Bueno, voy a compartir ahora la presentación y por favor pido que me digan si la ven para poder también yo poder continuar. ¿La están viendo en este momento? ¿Ahora? Ahí. ¿Está bien ahí? ¿Está bien? No, no se está viendo todavía, disculpe. Ahí. No se está viendo. Ahí se está empezando a ver, ahí está. Ah, está. Yo estoy observando que está lenta la transmisión porque a ustedes los he visto, se escucha muy bien, pero veo así como
una lentitud en las imágenes. ¿Y ahora? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno. Bueno, el tema es educación médica centrada en la comunidad. Lo que nosotros pensamos es que existen fundamentos de esta idea. ¿Por qué la educación médica centrada en la comunidad? En primer lugar, porque el sistema de... Ay, no pasa. Bueno, hay actualmente, y desde hace mucho tiempo, una falta de respuesta de los sistemas de salud a las verdaderas necesidades y demandas de la población. Es decir, los sistemas de salud muchas veces se arman en función de intereses, incluso profesionales, políticos, y no están adecuados suficientemente a las necesidades. Incluso hay una responsabilidad también de la academia que se basa a veces en paradigmas educativos muy centrados, por ejemplo, en el caso de la medicina, en lo biológico, y cuando en este momento, cuando uno analiza lo que es la salud, lo que es la enfermedad, lo que es la atención de la salud, el cuidado de la salud, debemos saber perfectamente que debe tener componentes biológicos, psicológicos y socioculturales. Tampoco atiende muchas veces a las patologías prevalentes, a los problemas de salud que existen en las comunidades. Justamente la pandemia reveló una crisis de la atención médica, especialmente en cuanto a la humanización del cuidado en las situaciones críticas. Hemos sido muy críticos de cómo se manejó la forma de la atención de los enfermos, a pesar del riesgo que significaba, a veces que significaba el virus, a veces hay formas de poder acceder a las personas, y que hay muchos de ustedes, los que trabajan en el sistema de salud, lo han logrado, poder comunicarse con los pacientes y brindarles a veces en el último momento una situación de contención afectiva que lamentablemente la pandemia en muchos casos frustró. Y además debemos saber que existe una insatisfacción de los usuarios respecto a las características, sobre todo de la relación médico-paciente-familia. La gente se queja mucho de que la atención de la salud es a veces muy fría por parte de los profesionales, de que no se atiende, no se lo escucha al paciente lo suficiente como para comprender, como para empatizar. Así que esas son algunas de las cosas que hacen de que veamos que es necesario que los modelos, los currículums de las universidades y sobre todo de las facultades de medicina, pero esto que voy a decir y lo que es válido para todas las carreras de la salud, que el personal sanitario no está suficientemente preparado para los desafíos de la salud y la medicina del siglo XXI. Nosotros sabemos que ahora tenemos un gran desafío con el tema de la inteligencia artificial y vamos a tener que adaptarnos a esta nueva forma, pero que sabemos también de que nunca va a reemplazar el trato personal del médico con el paciente. Esta es una cuestión que tenemos que tener claro. La inteligencia artificial va a ser una gran ayuda para la medicina, para evitar errores, para evitar dar mayor conocimiento, pero nunca va a reemplazar a la relación médico-paciente. Por lo tanto, la formación de los profesionales tiene que prepararse mucho más para estas cuestiones humanísticas que para las cuestiones científicas, que muchas veces la computadora lo va a resolver. Y en este sentido la universidad tiene un rol fundamental, porque no es solamente la formación del personal de salud, sino que, como seguramente se va a referir el decano, hay un componente fundamental actual de las universidades que se llama responsabilidad o compromiso social universitario, que es que también la universidad, como dijo Oscar, gratuita, es decir, que se da de una manera con el esfuerzo de toda la comunidad, tiene que devolver o tiene que participar en la actividad de la comunidad en forma de no solamente de ir a estudiar, a observar, y esto es muy importante por lo que voy a presentar ahora, sino también en la prestación de un servicio. Por eso es importante que son necesarios los cambios en la educación médica, o, como en el caso de ustedes, iniciar una carrera de medicina ya con los modelos de los currículos innovados, sobre todo para los médicos generalistas, médicos de atención primaria, etc. Y en este sentido me voy a permitir citar algunas frases de documentos que son ya
un poco fundadores de este modelo, como el documento de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Médicos Generalistas y de Familia, que dice que la práctica médica, esto está escrito hace 30 años, pero lamentablemente todavía en muchas facultades sigue siendo de esta manera. La práctica médica se ha orientado en forma creciente a la enfermedad, se ha centrado en órganos y sistemas, está basada en hospitales y se ha desconectado de los servicios públicos de salud. Esta es una frase que a nosotros justamente cuando apareció dijimos, bueno, evidentemente tenemos que seguir trabajando en otro modelo de atención que esté más centrado en la comunidad. Porque, y esto lo digo por mi propia experiencia, en la época que yo me formé, y todavía muchas facultades sigue siendo así, los estudiantes de medicina son formados en el estrecho marco de la especialización basada en hospitales y en el manejo de problemas irrepresentativos de los de la comunidad. Es decir, se ve en los hospitales, nosotros, cuando nos hemos formado y todavía sigue siendo, vemos pacientes con enfermedades avanzadas, difíciles, raras, terminales, donde se requiere una atención más parecida a la del Dr. House que a la medicina que es necesario trabajar en los centros ambulatorios, en los consultorios, más cerca de las personas en su ambiente natural. Bueno, esto seguramente Cacho también va a hablar sobre las tendencias actuales en la educación médica, que de la Declaración de Edimburgo, que fue allá por el año 88, yo he tomado dos aspectos, que es asegurar que los contenidos curriculares reflejen las prioridades en salud, es decir, que esto es lo que se llama educación orientada a la comunidad, y ampliar la gama de escenarios donde los programas educacionales sean conducidos, o sea, donde se desarrolle la educación médica, para incluir todos los recursos de la comunidad y no solo los hospitales. A veces se piensa que la educación médica hay que hacerla en los hospitales solamente. Por supuesto que hay que ir al hospital, que ahí se aprenden cosas, las cuestiones más complejas. Pero, y esto es lo que llamamos educación centrada en comunidad. O sea, cuando además de tener la orientación, vamos directamente a la comunidad a hacer las prácticas. Y por eso ya la declaración de Alma Ata también, que fue la famosa de la atención primaria de la salud en 1978, decía que el personal de salud, especialmente médicos y enfermeras, deben recibir una formación social y técnica motivados y deben estar motivados para servir a la comunidad. Y fíjense que yo he subrayado esta frase, que todas las actividades de capacitación comprendan trabajos prácticos sobre el terreno. Bueno, y entonces ahí vienen las estrategias pedagógicas para esto, que obviamente yo me voy a referir nada más que a la primera. Seguramente Cacho después hará referencia a las otras estrategias que son las que ayudan a que esto se pueda cumplir en los currículos innovados, que significa adecuarse a que la educación médica sea adecuada a las necesidades de la población. Primero, la educación médica centrada en comunidad, o sea, que es de lo que voy a hablar. Pero también existe el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en competencia, el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje basado en resolución de problemas clínicos comunitarios, a lo que no me voy a referir, pero están absolutamente relacionados. ¿Qué es la educación centrada en comunidad? Cuando digo médica, insisto, esto también es válido absolutamente para el resto de las profesiones de la salud, en particular de la enfermería. Es un programa educacional desarrollado en diversos contextos comunitarios y en los servicios de salud, a fin de la formación de los estudiantes responda a las verdaderas necesidades de la comunidad. Es decir, ¿qué dice? Con diversos contextos comunitarios. Cuidado, porque un error común es creer que yendo a los centros de salud ya es suficiente. No, esta educación y después vamos a ver cómo ha evolucionado este concepto, se debe hacer en el barrio, en el centro de jubilados, en las escuelas, en los hogares de ancianos, en los clubes, en todos los lugares donde haya personas, gente que puedan recibir enseñanzas
de promoción o de atención o de detección vinculados con la salud. Y los servicios de salud del primer nivel de atención fundamentalmente. Entonces, esto es, y una de las cosas fundamentales es que no es esto como algunos piensan o han creído, que se logra una educación centrada en comunidad yendo a visitar a los pobres, a las villas, como una especie de paseo turístico para ver cómo vive la gente con las necesidades. No, la educación centrada en médica, centrada en comunidad, tiene que ser con actividades planificadas, es decir, hay que ir concretamente y con cierta continuidad a poder realizar acciones concretas, planificadas, definidas a través de una guía de acción, que obviamente la preparan los docentes. Es una exposición temprana de los estudiantes a la población, a las necesidades de población. Es muy importante porque esto se discute mucho. La idea de decir, no, pero los estudiantes no están en el primer año formados como para ir es que no van a ir a curar gente, no van a ir a hacer atención médica, van a ir a conocer los problemas, a identificar los problemas, a priorizar los problemas, a ver las condiciones de vida, los estilos de vida, que son todas prácticas que se aprenden en salud comunitaria, epidemiología, etc. Otro de los temas es la continuidad durante todo el proceso educativo. No es toco y me voy, no es primer año y después en sexto año, no. Es a lo largo de toda la carrera. Ya vamos a ver cómo esto se puede instrumentar en una carrera de medicina. Es un elemento central e integrador, no es una cosa más. En el concepto de educación centrada es el eje de una formación profesional, médica, donde todo en última instancia después se va a aplicar. Todo lo que se ve en la teoría debe irse a aplicar en la realidad. Es un trabajo real, no es, repito, como dije, no es ir a hacer una investigación, que por supuesto la investigación forma parte del proceso, pero investigación-acción es una investigación para poder aplicarla. Y es un beneficio tanto para el estudiante como para la comunidad. Repito, no es que decir, yo voy a aprender ahí y nada más. No, voy a aprender y voy a ayudar, voy a servir. ¿Me están escuchando? Perdón, porque no veo como si hubiera cortado el video de... Sí, se escucha. Cortamos el video porque hay algunos problemas de conexión. Ah, perfecto. Sí, me di cuenta. Bueno, una de las ventajas de la educación centrada en comunidad es que otorga sentido de responsabilidad social a los estudiantes. Es decir, del principio de la carrera se da cuenta de que es una responsabilidad ser ya estudiante de una universidad que le brinda todas las posibilidades de un esfuerzo y un compromiso de la familia que está y de la población que está financiando una formación, que no es cuestión de pensar que hay que recibirse, esto lo digo especialmente a veces por los médicos, por los estudiantes de medicina, que piensan que hacen todo el esfuerzo y que después ese esfuerzo es para poder ganar plata. Y entonces están pensando en qué especialidad van a hacer para lograr tener mejor dinero. Entonces estas cosas a veces, y lo hemos visto, no les interesa. Si no hay un compromiso de la facultad y de la universidad en decir, no, esto es lo más importante. Es decir, toda la teoría que se puede aprender es para poder aplicarla desde el principio de la carrera. Vincula la teoría con la práctica, claramente. Integra la universidad a la comunidad, permite actualización del conocimiento, porque uno va y cuando ve problemas tiene que venir a ver cómo los resuelve. Aunque sea a través de una simulación o lo que después se trabaja en el aula, que es el ABP, es cierto, pero es porque muchas veces se ven los problemas reales. Permite adquirir competencias sobre necesidades y problemas prevalentes, no solamente sobre las enfermedades raras, difíciles, terminales, como le dije, que se ven en el hospital, sino sobre lo real, los que los clínicos a veces desprecian cuando dicen van a la salita a ver los problemas banales. Un problema banal, es decir, tratar una angina, puede ser prevenir una glomerulonefritis aguda, una enfermedad cardíaca. Eso tenemos que saberlo, por eso la importancia de la prevención. Mejora la calidad de los servicios, porque
la presencia de los estudiantes y en particular, como me toca a mí en este momento en Olavarría, estar trabajando con los practicantes del último año de la PFO, la presencia de practicantes que están observando y están ayudando, bueno, obliga un poco a mejorar, a que los profesionales se preocupen. Por eso algunos tienen un poco de miedo de recibir estudiantes, tienen miedo de que los estudiantes los juzguen, pero no, es importante para ambas partes de esta asociación. Bueno, nosotros hicimos digo porque esto es importante, hemos hecho algunos aportes desde la universidad al currículum de la carrera, y si bien a veces es importante dejar en claro que el currículum no es lo mismo que el plan de estudio. Es decir, el currículum es las verdaderas experiencias que los estudiantes realizan a lo largo de una carrera, y no solamente el plan de estudio. El plan de estudio es una guía, es un fundamento, es algo que hay que transcurrir a través de materias, de áreas, de departamentos, de lo que sea. Pero el verdadero currículum es lo que el estudiante hace en aula y en terreno. Entonces, nosotros creemos, y es lo que se hizo en Olavarría, es definición de áreas curriculares, es decir, ahora las vamos a ver. Después también ejes curriculares de integración. Seguramente Cacho se va a referir muy importante a la importancia de la integración. Hay integración vertical, horizontal, pero mucho más que esto es integración entre los biológicos, ahora lo vamos a ver. Entonces, a lo largo de la carrera, de una carrera de medicina o de enfermería, tiene que haber ejes de integración que tienen continuidad a lo largo de la carrera. Es necesario articulación horizontal y vertical, integrar entre disciplinas biomédicas, sociomédicas y clínicas. Yo fui durante muchos años en Olavarría, en La Plata fui titular de una cátedra durante 33 años, pero en Olavarría tuve la posibilidad de ser jefe del departamento de ciencias sociomédicas, que tiene el ciclo básico, el ciclo clínico y la práctica final obligatoria. Y una cosa que nosotros sugerimos, que lo hacemos en Olavarría bastante, lo tenemos bastante avanzado, es la idea de que la PFO, la práctica final obligatoria, tenga como centro el módulo o el componente de la medicina general, familiar y comunitaria. Porque si nosotros queremos formar médicos con orientación generalista, bueno, lo que tienen que hacer es hacer la práctica generalista, y que de alguna manera eso se vincule con las experiencias hospitalarias. Yo soy en la PFO el coordinador del área de medicina general, familiar y comunitaria. Bueno, ¿cuáles son las áreas curriculares a lo que me refería? Bueno, hay un área biomédica, digo lo que tenemos allá, pero de alguna manera ustedes en la nueva carrera, aunque no se llamen así, tienen también este tipo podemos decir, de clasificación o coordinación de materias que están o del área biomédica, o del área sociomédica, del área clínica o del área metodológica. Pero la novedad que para mí me parece importante, yo la propuse en un proyecto de cambio curricular en la Universidad de La Plata, y lamentablemente no prosperó porque la Universidad de La Plata tiene un modelo todavía muy hegemónico. Nosotros fuimos durante 30 años, yo estuve durante 30 años, una especie de cuña dentro del modelo biomédico, pero no se pudo lograr un cambio curricular amplio. Yo lo que propuse es la posibilidad de que esto se pueda hacer con el plan que tienen ustedes, un área de integración teórica y un área de integración práctica. Es decir, el área de integración teórica se logra con el ABP, aprendizaje basado en problema, que debería estar a lo largo de todo el currículum, diría durante toda la semana. Esto yo lo vi en una universidad de Brasil, de Londrina, donde durante una vez a la semana es como que desaparecen todas las materias, todos los docentes trabajan en ABP. Es decir, se juntan, se reúnen en espacios grupales de pequeños, de 10, 12 alumnos, con un docente que no necesita ser de una materia específica, sino de todas las materias,
que coordinan una actividad de identificación de problemas y resolución de problemas. En cambio, a lo que más tiene que ver la educación centrada de comunidad, es un área de integración práctica, es decir, ir a la comunidad a poder aplicar los conocimientos con problemas reales. Y esto es importante que estas áreas de integración vayan a lo largo de toda la carrera, tengan tanto en el ABP como en el área de prácticas en comunidad, un enfoque integral biopsicosocial. Nosotros le hacemos hacer a los trabajos de la PFO, a los chicos, un trabajo final de integración con aspectos biológicos, psicológicos, sociales, comunitarios, éticos, etc. Tienen que un poco redondear todo y es de la manera que ellos aprueban, aprueban el área y después viene el examen final de la carrera. La actividad entonces en el área de integración es centrada en la comunidad. Es lo, como dije hoy yo, es cuando estamos en la comunidad. No solamente pensamos y nos orientamos, sino que estamos. Y entre disciplinas biomédicas y sociomédicas en el ciclo básico y en el ciclo clínico ya hay que emplear la integración con el ciclo, con las disciplinas de salud, con el área de salud pública o de gestión de servicios de salud. Y una cosa de los currículos innovados, casi todos, y en Olavarría desde el principio se puso, esto en La Plata nunca se logró, pero yo lo vi en universidades de Estados Unidos, por ejemplo, es la integración por etapas del ciclo de vida. Entonces, para resumir esto, la integración debe ser entre la teoría y la práctica, entre lo biológico, clínico y humanístico, entre el conocimiento básico y clínico, entre el enfoque individual, familiar y comunitario. Como ustedes ven, la integración implica un montón de posibilidades de unir conceptos separados e independientes, que esto con las materias tradicionales no se logra. Y va de la salud a la enfermedad, desde la promoción a la rehabilitación, o sea, por niveles de prevención, por niveles de complejidad y por ciclo de vida. Bueno, y quiero terminar, de acuerdo a los tiempos que se me asignaron, con una síntesis que esto es nuevo, esto lo propuso la OMS en los últimos años, y esto lo vi y se está aplicando en una alianza colaborativa, estratégica en Colombia, especialmente en Medellín, donde hay un profesor, el doctor Eduardo Guerrero, que nosotros lo estamos invitando para que venga el año que viene posiblemente a mostrarnos esta experiencia, que se llama Territorio Escuela. De alguna manera, como Cacho les va a explicar, es un poco a lo que apunta un programa que se está desarrollando en la facultad, en Olavarría, que se llama Cuidarás. Es decir, esto es que los estudiantes de todos los años de la carrera trabajen en la comunidad desde primero a sexto y trabajen en un área territorial común donde puedan tener continuidad, precisamente porque es importante una relación no solamente desde lo que sería la integración curricular en la universidad, dentro de la universidad, sino con una alianza estratégica colaborativa entre el gobierno, los servicios de salud, la academia y la comunidad, para potenciar las acciones de intervención sobre la salud comunitaria. Esto no es fácil, esto lo plantean en todos los decanos, en todas las facultades de nuestro país, que sigue siendo un gran desafío la relación, por ejemplo, entre la universidad y los servicios de salud gubernamentales. A pesar de que a veces se declama de que sí, es importante trabajar en los servicios, todos sabemos las dificultades que se tienen para lograr que los servicios de salud, tanto del primer nivel de atención como los hospitalarios, reciban a estudiantes para trabajar y a veces no tienen la idea que el estudiante es un colaborador. Por ejemplo, el practicante es casi médico de la PFO y sea alguien que va a colaborar. Como era, yo cuando estaba en el cuarto, quinto año de la facultad, era practicante de sala en el Hospital San Martín de la Plata, y nosotros trabajábamos, éramos ya casi como un residente. Bueno, eso no siempre lo entienden los directores, los jefes de servicio. Entonces,
Esto se logra cuando hay una articulación entre el gobierno, esto lo dice la OPS, el gobierno, la universidad, o sea, la academia, y la comunidad. Y en nuestra experiencia, a veces hemos tenido mucho más éxito, podemos decir, y los estudiantes pueden desarrollar mucho mejor su tarea de servicio, de promoción de la salud en espacios comunitarios que en espacios de los servicios de salud. Es decir, son bienvenidos. Ir, por ejemplo, a un hogar de ancianos, a hacer una tarea de promoción de la salud, del autocuidado del adulto mayor, es absolutamente bienvenido y es algo que los estudiantes se sienten muy satisfechos de poder trabajar en. Bueno, estos territorios escuela, y con esto termino, en la teoría de lo que es esta estrategia, deben trazar, ya en un nivel más avanzado, deben trazar proyectos y planes en las microrregiones, trabajando en consorcios o asociaciones intermunicipales. Esto es de Colombia, esto que lo tomé. Apoyados por la red académica que ofrece prácticas comunitarias universitarias, Cacho le va a dar el nombre con el que lo estamos trabajando en Olavarría, universitarias de acuerdo con las necesidades de salud de la comunidad. Es decir, el territorio escuela representa un lugar, para resumir, donde la universidad está en el territorio. La universidad, incluso en la experiencia colombiana, me han dicho, los alumnos no pisan la universidad, todo se hace en comunidad. Es decir, nosotros llegamos en La Plata un poco a transcurrir, y el actual titular que me sucedió a mí lo está haciendo mucho en algunos barrios, donde los chicos directamente las clases se hacen en un centro de salud, en un club. ¿Pero por qué? Porque vienen de ver la experiencia y ahí desarrollan la parte teórica. Bueno, esto es entonces lo que yo quería presentarles a ustedes en cuanto a lo que es educación centrada en comunidad. Y voy a ver si puedo dejar de compartir. Perdón, ¿ya salió la diapositiva? Sí, sí, ya salió. Bueno, en síntesis, la formación profesional y en particular la de medicina, la de enfermería, para que realmente pueda responder a las necesidades de salud de la comunidad, debe hacerse en comunidad. Esto no impide, por supuesto, la participación de tareas que hay que hacer en aula, teóricas, lecturas virtuales, todo lo que sea necesario para apoyar una práctica. Incluso la tarea hospitalaria también se puede hacer perfectamente, haciendo siempre, priorizando la práctica a la teoría. Así que yo agradezco mucho nuevamente. Creo que mi intención ha sido hacer un aporte a lo que va a ser justamente lo que va a desarrollar con mayor amplitud el decano. Le agradezco la oportunidad a ambos decanos de haber podido participar, porque les repito, para mí como pampeano es una satisfacción poder contribuir con esta carrera que ustedes están iniciando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Horacio, por tu participación. Me quedo con esto último, que no necesitamos aulas. Me encantó eso con el territorio escuela, que no necesitamos el espacio físico, porque estamos tan complicados. Le doy la palabra ahora a Cacho. No sé si querés sentarte por allá o... Me quedo acá paradito al costado nomás. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto. Bueno, repetir lo que dijo Horacio, no lo voy a repetir, pero bueno. Me puso en un compromiso, porque dice Cacho les va a decir, les va a aclarar, les va a agrandar, bueno, me puso en un compromiso realmente, Horacio. Bueno, vengo de una facultad muy parecida a esta, arrancamos hace 20 años con enfermería, ayer fue el Día Nacional de la Enfermería, así que feliz día con retraso para la enfermería, y festejamos los 20 años de nuestra carrera, y nuestra segunda carrera fue medicina. O sea, enfermería arrancó en el año 2004,
y medicina arrancó en el año 2006. Y nuestra universidad cumplió 50 años este año, igual que la Universidad de La Pampa. Así que estamos parecidos en todo. Y me parezco también porque soy pampeano, y eso es otro orgullo. Así que bueno, decirles que soy decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, que nuestra facultad se creó en el año 2002 por asamblea universitaria. Bueno, en 2004 enfermería y en 2006 la carrera de medicina comenzó y que ya tenemos muchos graduados que están llenando los centros y servicios de salud de nuestra ciudad de Olavarría y de nuestra región en el centro de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares, porque tenemos estudiantes colombianos, brasileños, venezolanos, y bueno, y nada más. Ahora voy a empezar a hablar de lo que me han invitado a trabajar. Este tema que es competencias docentes para la educación médica, es un tema que se habló mucho en el último congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, FAFEM, del cual formamos parte, donde ha participado Rafael, ha participado Yamila. Hemos hecho esta jornada congreso que se hizo en Tucumán, donde me tocó hablar de este tema que es el educador médico que el país necesita. Vendría a ser una cosita así, más o menos, como para entender de qué hablamos cuando hablamos de competencias médicas en la actualidad para desarrollar las carreras de medicina. Bueno, ese alto rubio y flaco que está arriba, ese soy yo. Y vamos con la primera. Bueno, cuando uno está acostumbrado a hacer los cursos de capacitación docente o especializaciones en docencia universitaria, especializaciones en docencia en salud, creo que nosotros debemos dar un paso más para empezar a decir, cuando ponemos las carreras en funcionamiento, ahí empezamos a ver todo lo que nos falta, todo lo que nos falta. Y a veces saber lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje o hablar de ABP o hablar implican un montón de cosas que son todas, como decía Horacio, estamos todos formados en un modelo flechneriano, un modelo que lleva más de 100 años, donde nosotros no conocíamos la comunidad, ni sabíamos que en medicina se enseñaba con la comunidad. Por lo tanto, hay un montón de competencias que hoy están recomendadas que exceden a los cursos tradicionales de formación médica, exceden. O sea, no basta o no alcanza con saber cómo debo enseñar la clínica o la salud pública. No alcanza con eso. Hay un montón de cosas que están, digamos, haciendo presión para que en nuestras aulas y nuestros lugares, de nuestros trayectos curriculares puedan desarrollarse con la orientación que pretende el currículum. Y ahí aparecen las distintas dificultades, el currículum oculto, el docente que por su formación tradicional no está cumpliendo y sigue enseñando con la clase expositiva, y un montón de cosas que ustedes estarán pasando o que van a pasar, como nos pasa a todos. Pero es un proceso que gradualmente creo que se puede ir amoldando o que se puede ir corrigiendo. Entonces, la definición del perfil de competencia del docente universitario en salud se basa en aspectos teóricos y conceptuales esenciales. Si nosotros no entendemos que el docente de medicina está formando médicos, está formando profesionales en esta etapa y no como Flexner, cuando creó que sería un innovador Flexner. En el año 1910, en el Johns Hopkins, o sea, hace 114 años, para esa realidad, para ese lugar, para ese momento. Entonces, eso cambió todo. Entonces, hoy no podemos seguir hablando de lo mismo. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos medicina, vengan a ver algo que no van a ver nunca. ¿Y para qué queríamos ir a ver algo que no íbamos a ver nunca? Entonces, bueno, esto es un poco lo que resume lo que les quiero por lo menos transmitir de las cosas que a nosotros nos fueron pasando y que seguimos luchando y que seguimos en esa dificultad que tenemos y que ustedes la van a atravesar o que la están atravesando, del modelo tradicional versus el modelo innovador. Entonces, los docentes deben ser expertos en sus áreas y también poseer habilidades pedagógicas y de comunicación. Y este es un problema grave que tenemos. Los médicos nos creemos que por ser médicos somos docentes. Y ese es nuestro primer error, porque nosotros podemos manejar
con mucha experiencia en nuestra especialidad, pero la profesión docente es otra cosa. Debemos complementarla, por supuesto. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso del que se esperan, esto es de María Cristina Davini, una educadora que falleció hace poquito, una genia para mí, que me parece que trabajó mucho lo que es educación médica. Esto se lo saqué a ella, se lo copié, corté y pegué. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso del que se esperan resultados que vayan más allá de la asimilación de conocimientos y del desarrollo conceptual, promoviendo principalmente el desarrollo final de las competencias profesionales indispensables o imprescindibles. O sea, hoy nosotros seguimos escuchando, bueno, ¿qué es lo que sabés de tal cosa? Estamos evaluando, cuando uno dice ¿qué es lo que sabés? Estamos evaluando conocimientos, estamos evaluando contenidos, no estamos evaluando competencias. Pero en la competencia está integrado el conocimiento, pero el conocimiento está aplicado y eso es una competencia, esa es la diferencia. Entonces, como nosotros decimos, en lugar de decir, bueno, qué sé yo, metodología de investigación, a ver, ¿qué tipo de variable esta es? ¿Cuali o cuantitativa? Definime una variable cualitativa, definime una variable cuantitativa. Y yo le digo, identificame en este artículo qué tipo de variables son. El razonamiento es distinto. O sea, nosotros lo que hacemos es que aplique, si sabe lo que es una ¿cómo se llamaban? Cualitativa o una cuantitativa, la tienen que identificar ahí. O sea que es un trabajo un poco distinto a memorizar. Bueno, eso es lo que de alguna manera me parece que Davini quería decir. La próxima. Tiene que ver, esto es brevemente, se los voy a pasar rápido, esto después queda, yo se los dejo todo, esto no hay problema. Pero hay competencias docentes básicas, hay otras que son transversales y otras que son específicas de la carrera de medicina. Entonces, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasará, a nosotros nos pasa todos los días. Están las competencias cognitivas, donde, por ejemplo, conocimiento del currículo. Todavía hay gente que viene y dice, yo quisiera dar unas clases. ¿Y dónde está? ¿A dónde querés dar clases? ¿En qué estructura curricular? ¿A dónde está lo tuyo? Yo he borrado de mi cabeza la palabra materia, disciplina y asignatura. Nosotros no tenemos ni materias, ni disciplinas, ni asignaturas. Pero eso no significa que esté bien o mal, que sea mejor. No. Yo lo que estoy diciendo es que cuando uno cree que sigue pensando en su disciplina, en ese pedacito recortado del plan curricular, está desconociendo la totalidad. O sea, la disciplina es una consecuencia, la disciplina, la asignatura, la materia, la cátedra, son fragmentos de una totalidad, que están inconexos con el resto. Yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a buscar docentes a La Plata, íbamos y charlábamos, primero iba yo, y charlaba con el decano de La Plata, y entonces me decía, mira, Treu, que estamos haciendo, dice, un plan, acá, mira qué lindo, me mostraba un plan que era muy lindo, entonces yo me iba y digo, qué bueno, y me reunía en una cátedra de La Plata con docentes que después iban a ser docentes nuestros en Olavarría. Entonces yo le decía, che, me mostró el decano tal y tal cosa. Ah, no, pero nosotros a eso no le damos pelota. Esto me decía. Entonces yo digo, pero ¿cómo que no? ¿Y por qué? Porque en realidad las cátedras, la lógica de la disciplina, de la asignatura de la cátedra, se convierten en feudos. Y se confunde la autonomía de la cátedra con el departamento estanco que no se relaciona con lo otro. Entonces, hay un principio que es consecuencia de esto, es consecuencia del positivismo, que todo lo fragmenta. En cambio, los programas integrados son consecuencia del paradigma de la complejidad, donde todo lo integra, o lo intentamos hacer por lo menos, ¿no? Entonces, el docente no conoce el currículum, y eso es grave, porque lo que le transmite al estudiante es algo aislado, fragmentado, extraído de la realidad curricular total que debe conocer. Conocer qué orientación epistemológica, por ejemplo, viene del paradigma de la complejidad, viene de este paradigma de la reducción o del paradigma de la integración. ¿Cuál es el modelo pedagógico que estamos proponiendo institucionalmente? Y dentro de ese marco, ese modelo pedagógico que estamos pensando en que sea más constructivista que conductista, que estamos pensando que sea más basado en problemas que en clases teóricas expositivas, que no digo que sean malas, pero podemos hacer un mix. Siempre decimos, no te subas solo al tren, todo al tren nuevo, porque el tren viejo tiene cosas buenas también, por supuesto. Pero debemos saber qué es lo que la institución está pretendiendo también. Eso es conocer o integrarnos institucionalmente.
Conocimiento de su trayecto curricular o campo temático. Lo tiene que tener, por supuesto. Tiene que conocer el trayecto curricular que él está desarrollando, por supuesto. Conocimiento del grupo de estudiantes. Conocimiento pedagógico y didáctico. Tenemos que tener conocimiento pedagógico y didáctico. Este es el aporte que nos hace la ciencia de la educación a la formación del docente médico. Comprender la evaluación. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, a un estudiante se le enseñan los 12 criterios diagnósticos del lupus. Y después en la evaluación se le presenta un paciente con lupus. El estudiante no va a conocer a ese paciente que tiene lupus porque lo aprendió en forma teórica, abstracta, sin un contexto que es el paciente. Entonces, es imposible que el estudiante integre en una... Entonces, si yo desarrollo la metodología docente con clases expositivas, la evaluación tiene que ser directamente de conocimiento solamente. En cambio, si yo desarrollo ABP, discusión de casos, lo hago interactivo, puedo evaluar competencias. La próxima. Competencias metodológicas. Yo debo responder a lo que institucionalmente está pretendiendo la carrera. Entonces, si ustedes se están capacitando en una metodología más constructivista, bueno, entonces yo debo entender, hay docentes que dicen, a mí no me gusta el ABP. Bueno, está bien, perfecto, pero esto no es que el currículum se va a adaptar a lo que cada docente quiera, sino que la planta docente tiene de alguna manera que continuar el plan institucional, tiene que darle vida a ese plan. Conocer el uso de herramientas virtuales y tecnológicas, orientar la evaluación a la metodología docente, proveer espacios de discusión y de reflexión, siempre. La discusión es muy rica, deja muchísimo para ir a buscar la bibliografía y la reflexión lo mismo. Desarrollar escenarios de problematización con problemas reales, con problemas creados, con problemas simulados, pero hacerlo siempre con problematización. Y fomentar el análisis crítico, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la capacidad de análisis y síntesis. Esas son competencias transversales. Esto se logra fundamentalmente con los problemas o la discusión de casos clínicos, y nosotros les llamamos casos clínico-comunitarios. La próxima. La competencia social institucional. Actuar como un ser social de la institución. Debemos conocer las normas, la estructura, el funcionamiento de la institución. Si no, el docente está descontextualizado de lo que viene a hacer. Vengo, doy mi clase y me voy, toco y me voy. Eso hoy no se puede, de alguna manera, permitir, porque el estudiante percibe esas brechas todos los días. Y después viene al consejo académico a quejarse por eso, por lo otro, por lo otro. Tiene razón, porque en realidad al estudiante, cuando vos lo escuchás, está repitiendo, por ejemplo, no están cursando, el programa se llama Salud Mental en nuestra facultad. Y voy y les pregunto, che, ¿qué están cursando? Psiquiatría, me dice. Ajá. Eso no es, a él no se le ocurre decir psiquiatría solamente porque a él se le ocurrió. Hay alguien que le dijo esto es psiquiatría, que seguramente es el docente. Bueno, tiene que haber espacios de retroalimentación porque la evaluación es no solo final, sino que es formativa durante el proceso, con devoluciones. Tiene que haber espacio de trabajo en equipo para la planificación. O sea, si el docente cree que es... hablo del docente en general, no se sientan tocados ni a un... No es una crítica, esto es... Sí es una crítica, pero para mejorarla, digamos. O sea, si nosotros no planificamos como equipo docente cómo vamos a desarrollar la actividad la semana que viene, y estamos complicados, porque cada uno la desarrolla a su manera. Entonces, nosotros tenemos la característica que cada 15 días tenemos las ciencias biomédicas y clínicas en las semanas impares, las ciencias sociomédicas y salud pública en las semanas pares. Ahora, en la semana par de salud pública se da la actividad frente al alumno, pero en la semana impar hay que preparar la metodología docente, cosa que cuesta, porque el docente cree que es ir y dar la clase frente al estudiante, y dar la clase, nada más, y no es así. Bueno, compartir y discutir temas de educación y pedagogía, reflexionar y construir soluciones formativas. La próxima. La próxima, este es más de lo mismo. Competencia básica también es la competencia personal. Hay que respetar la autonomía del estudiante. La responsabilidad ética en la práctica profesional. Tenemos que ser éticos frente a estudiantes, porque estamos formando profesionales.
que están que somos con responsabilidad social importante, con habilidades de comunicación, que participen en investigaciones y lecturas críticas, que participen en proyectos de extensión e integralidad, que autoevalúen la práctica educativa. La próxima. Y después las competencias específicas, competencias biomédicas y prácticas, competencias clínicas y prácticas, competencias axiológicas, donde está lo ético, lo humanístico y la reflexión, y competencias de investigación y extensión. No se puede pensar que las ciencias biomédicas las vamos a seguir enseñando con el Testú, con el Rubier o con el Target, que son los textos de anatomía, o la fisiología de Guyton en forma aislada. Hoy se habla de la integración morfológico-funcional, o sea, toda estructura tiene un funcionamiento. Entonces, esa forma de integrar es una forma mínima de integrar, pero sirve mucho más si nosotros presentamos esa integración desde un caso, desde un problema o desde una situación de salud. La próxima. Bueno, estas son algunas de esas competencias, son algunas funciones docentes. Guiar al estudiante, evaluarlo en base a esto que venimos hablando, motivarlo, propiciar que el estudiante desarrolle el juicio crítico. Esas serán las funciones que nosotros debemos, de alguna manera, empezar a pensarlas, que tenemos que tener frente a los estudiantes. La próxima. Bueno, y ahora empezamos a ser un poquito críticos. A ver, la universidad es una institución donde tiene históricamente cuestiones instituidas. Instituido significa que se está haciendo desde siempre. Y tiene cuestiones instituyentes, que son las que se pueden instituir. Vale decir, que se pueden implementar como innovación, como modificación, como algo nuevo a lo que se venía haciendo. Entonces, hay un autor, Kaplum se llama, que se hace estas tres preguntas. Con respecto a la docencia, a la enseñanza, ¿qué se enseña hoy en la universidad? Nos tenemos que plantear, ¿qué estamos enseñando? Viene el docente y te dice, ¿qué tengo que dar? Bueno, hoy tenemos por CONEAU contenidos mínimos que sí o sí debemos respetar. Ahora, ¿cómo damos esos contenidos mínimos? Ya es una competencia metodológica. ¿Cómo los evaluamos? Es otra competencia metodológica. Pero todo empieza a relacionarse. Nosotros debemos conocer qué es lo que tenemos que enseñar. Porque si nosotros no seleccionamos los contenidos nucleares o centrales de cada trayecto curricular, la medicina avanza tanto que no nos alcanzaría, en los 6 años no nos alcanzarían nunca. Y el docente te dice, che, me das muy poco tiempo para mí. Y bueno, pero cuando nosotros lo desarrollamos mediante casos y problemas o situaciones de salud, ahí hay muchos temas incluidos en esa situación de salud. Es una forma. ¿Cómo se enseña? Bueno, yo creo que todavía seguimos enseñando en la metodología más expositiva, con clases magistrales, como me pusieron a mí, clase magistral de Trebú con un PowerPoint. Esa es una clase magistral, y yo lo sigo diciendo de que nosotros lo seguimos haciendo, por supuesto que lo seguimos haciendo. ¿Qué se aprende y cómo se aprende? ¿Nos basamos más en la enseñanza o en que el estudiante desarrolle el aprendizaje? Hay que pensarlo. Si bien es un complejo continuo, debemos ver de que el estudiante a veces te dice, con las fotocopias de la clase me alcanzan. Pensémoslo, porque eso estamos reduciendo la posibilidad de construir aprendizaje, sino que el estudiante está memorizando ese pedacito de teoría que le dimos nosotros. La investigación. ¿Cuándo pensábamos nosotros que los estudiantes tienen que participar en proyectos de investigación? Ahora hay que pensarlo. Los estudiantes pueden formar parte del proyecto de investigación. ¿Qué investigación? Yo me acuerdo que el secretario de investigación de una ilustre facultad de medicina de este país me dijo, mira, dice, la investigación es libre. Vale decir, no debe estar basada en las necesidades de salud de la gente, investigar en salud. Yo puedo estar 25 años estudiando cuántas arrugas tiene la mitocondria y eso no lo aplico nunca quizás. Pero como investigación sigo, lo único que me exigen es que tenga que publicar tantas publicaciones en tales determinadas revistas. Pero bueno, hay otras cosas que son importantes por lo menos durante el grado, durante el estudio de grado, que los estudiantes participen en
investigar cuestiones importantes que son formativas. Usted imagínense que si nosotros, como hablaba Horacio, del territorio, cuando vamos al territorio, vemos un montón de necesidades que se pueden investigar y que a su vez podemos intervenir y que a su vez son insumos de aprendizaje. Por lo tanto, esas tres cosas forman lo que hoy nosotros llamamos integralidad. La integralidad es la curricularización de la docencia, la extensión y la investigación como formando parte de la formación del estudiante. Entonces, no es que vayan a hacer un trabajo de extensión aislado o un trabajo de investigación aislado, sino que la extensión y la investigación formen parte del proceso formativo del estudiante a lo largo de su carrera. Y la extensión, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos un diálogo o una imposición en la comunidad. Como decía Horacio, ¿vamos a ver cómo viven los pobres o qué hacemos? Entonces, el modelo de extensión tradicional es un modelo de extensión difusionista, transferencista. Nosotros le transferimos como iluminados a los que están apagados. En cambio, hoy está creciendo mucho lo que es el modelo de extensión crítica, de empoderamiento y emancipación comunitaria, donde le sirve tanto a la comunidad como en la formación del estudiante. La próxima. Siempre que nosotros vamos a hablar de competencias, tenemos que empezar a pensar. Esto es de Mario Rober. Mario Rober es un médico que trabaja en la Escuela de Formación Floreal Ferrara, en la provincia de Buenos Aires. Ha trabajado mucho en lo que es planificación estratégica en salud, y él la divide en 3 pasos. Primero, ¿qué está pasando? Donde tiene un momento, o sea, ante cualquier situación nosotros decimos, analizamos la situación e investigamos qué problemas están pasando en esa situación. Por ejemplo, si yo digo, ¿hacemos integración curricular? ¿Cómo es la situación? Y bueno, esto sí, acá no, acá sí, acá bastante, acá poco, acá nada. Y bueno, ¿y cuáles son los problemas? Y la cabeza nuestra, el hecho de que no sabemos hacer la integración. Bueno, entonces una competencia que está faltando es cómo hacer la integración curricular. Después, cuando nosotros analizamos la situación e identificamos los problemas, decimos, tenemos que identificar qué queremos lograr. Queremos lograr que hagamos algo que sea mejor que lo que teníamos, porque encontramos defectos en eso. Nos pasa en los planes curriculares. Nosotros el plan 2014 nos creíamos que era bárbaro. Ahora tenemos el plan 2023, porque el plan 2014 empezó a tener fallas y fallas y fallas, y ese tipo de fallas nos sirve después para corregir, aunque a los técnicos, a la secretaria académica de la universidad no le guste que estemos otra vez va a cambiar el currículum, bueno, pero en salud a mí me parece que es necesario. ¿Qué queremos lograr? Identificar la visión significa cuál es la visión superadora que tenemos de esa problemática que encontramos. Y para eso tenemos que diseñar propuestas o proyectos de cómo mejorar eso que no está funcionando como quisiéramos que funcione. Y la tercera, que es la más estratégica de todos, de la planificación, que es el momento del poder ser. ¿Cómo hacemos para construir viabilidad? Y ahí hay que dialogar, negociar, consensuar con los docentes, con las autoridades, con los estudiantes, con los no docentes, para decir cómo hacemos para lograr que este plan curricular empiece a funcionar de esta forma. Y para eso tenemos que tener programas operacionales. Es lo que antes se trabajaba como programa táctico operativo, yo sé que Rafael esto lo conoce más que yo por ahí, lo de la planificación estratégica, antes se llamaba táctico operativo en este momento. Bueno, es lo mismo. ¿Con qué programas operacionales vamos a tratar de intervenir para mejorar la situación? La próxima. Bueno, entonces este es un resumen, cómo nosotros podemos pensar las capacitaciones, las competencias, sabiendo que toda carrera, esté organizada como esté organizada, por materias, por asignatura, por disciplina, por módulos de integración, por integración completa, innovador, tradicional, pero todas tienen, en forma desagregada o en forma integrada, tienen un eje biomédico, un eje clínico. El eje biomédico es lo morfológico y lo funcional, la anatomía, la histología, la hemirología. La parte funcional es la fisiología, la biofísica, la bioquímica. El eje clínico es la semiología, la medicina interna, la cirugía, la pediatría, ginecología, obstetricia, todo eso es el eje clínico. El eje sociomédico es la salud pública, la salud colectiva, la promoción, la protección de la salud. Y el eje de metodología de investigación es cómo nosotros, desde la investigación, desde el método científico, aprendemos a hacer búsquedas bibliográficas, aprendemos a hacer análisis crítico de la bibliografía, primero con estudios descriptivos, después con estudios analíticos, después con estudios
observacionales, después con estudios experimentales. Entonces el estudiante, yo me acuerdo cuando yo era residente, yo era un escriba. Venía el cardiólogo y te decía, bueno, hacele amiodarona cada 8 horas, hacele amlodipina cada 12 horas. Y vos copiabas, porque era la palabra, era el concepto de autoridad del especialista. Éramos acríticos. Con esto lo que pretendemos es que haya cierta crítica o cierto razonamiento crítico para tratar de saber si esto está bien o está mal. Entonces, en cada eje, la próxima, en cada eje, nosotros tenemos que pensar que estas competencias que empiezan a aparecer ahora, un docente debe saber diseñar o rediseñar un plan curricular. Como mínimo debe conocer cómo diseñar un plan de estudio. Cuando hablamos de plan curricular, yo ahí siempre digo que el plan curricular es mucho más que el plan de estudio. El plan curricular es ideológico también. Es ideológico porque uno responde a una ideología determinada, institucional estoy hablando, ¿no? Es político y es académico. Todas esas cosas tienen que estar representadas en ese plan curricular. Entonces, el docente como mínimo tiene que saber planificar su trayecto y formar parte de la planificación curricular del plan. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿cómo diseñamos un plan curricular o un plan académico biomédico? Y bueno, yo ahí me preguntaría y diría, ¿vamos a hacerlo integrado o no? Entonces pasamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Nos hacemos las 3 preguntas de la planificación para decir cómo lo vamos a hacer. O, por ejemplo, la integración curricular. ¿Estamos integrados? Vamos a analizar la situación primero, ver qué problemas hay. Después, ¿qué queremos hacer como visión mejoradora? Y después, ¿cómo vamos a alcanzar? Discutir, debatir, consensuar, negociar con los docentes es importantísimo y dificilísimo, por supuesto. Nos cuesta a todos. Yo como docente me cuesta que me cambien la cabeza, por supuesto. Entonces, estas son las competencias que hoy yo digo debemos en la carrera de medicina empezar a pensarlas. La integración curricular. ¿Sabíamos hacer integración curricular? No, no sabíamos hacerlo. Bueno, entonces tenemos que aprender a hacer integración curricular. Tiene que ser una competencia nuestra. En base a las competencias básicas, cognitivas, sociales, personales, bueno, esto es lo que en terreno tenemos que empezar a aplicar. La integralidad. La integralidad es la integración de la docencia, la extensión y la investigación mediante prácticas socioeducativas en territorio. O sea, las problemáticas que vemos, las investigamos, las intervenimos y son insumos de aprendizaje. En forma integrada y formativa y curricularizada. Uno de los cuando estaba Oscar en la SPU, ¿te acordás? Una de las prédicas era la curricularización de la extensión. Importantísima. Entonces, la integralidad es curricularizar la extensión integrada a la docencia y a la investigación en territorio, investigando problemas cotidianos de salud que tiene la gente. Porque nosotros creemos que el problema, bueno, vamos a poner un centro de atención primaria en el barrio X, y la gente tiene problemas que cuando llueve se le inunda, que no tiene línea de colectivo, que no llega al centro de salud, de que no va el médico ni el equipo de salud a ese centro, de que tiene una enfermedad crónica que no puede consultar porque está en la cama el paciente y no lo puede mover. Hay un montón de problemáticas que surgen del diálogo con la comunidad. Por eso la extensión no es una imposición, es un diálogo. Es un diálogo. Ustedes tienen la oportunidad, como yo digo siempre, que donde, si yo tengo hoy 2.000 estudiantes de salud, ¿puede haber un chiquito no vacunado? ¿Un adulto no controlado? ¿O un anciano no evaluado? No podría ser. Si nosotros, eso es el compromiso social de una facultad de salud. Eso es un compromiso social. Que está desaprovechado, les aclaro. Nosotros pudimos empezar a trabajar más con la comunidad en la pandemia, pero previamente el compromiso social era decir, bueno, vamos al barrio a hacer controles de salud una vez por... No, esto debe formar parte del continuo de la formación médica. ¿Por qué? Porque eso mejora la comunidad y mejora la formación integral de nuestros estudiantes, que cuando vayan a ser profesionales van a tener una visión más abarcativa de la realidad y no del síntoma en la receta, sino que van a tener una visión más integrada o más integral. Bueno, estamos haciendo problematización. Eso nos tenemos que, como siempre, nos vamos a ir preguntando sí o no, qué problemas hay,
cómo queremos mejorar, cómo lo podemos hacer. La educación basada en competencias, esto es importantísimo. Si yo quiero desarrollar competencias, tengo que cambiar la metodología docente. No puedo con la clase expositiva desarrollar competencias. Para desarrollar competencias, por ejemplo, de razonamiento clínico, por ejemplo, de abordaje integral, tengo que exponer al estudiante ante situaciones de salud o problemas. La educación basada en comunidad, no voy a decir más nada, ya lo dijo todo Horacio, pero esta es otra forma con la cual podemos llegar a que este abordaje integral se haga en forma concreta, desde la comunidad, porque ahí, además de ver el proceso de salud y enfermedad, vemos los condicionantes y determinantes, los modos, las condiciones y estilo de vida que inciden sobre el proceso de salud y enfermedad. Eso se ve solo en la comunidad, donde vive la gente. El abordaje y el enfoque integrales del proceso de salud y enfermedad, que se logra con esto también de la comunidad. El razonamiento clínico. Bueno, el razonamiento clínico es fundamentalmente, y es fundamental, y además es fundamentalmente cómo el médico cómo el estudiante de medicina a partir de los años de grado empieza a desarrollar lo que se llama razonamiento médico, que es fundamentalmente razonamiento diagnóstico. La toma de decisiones viene después, pero primero el razonamiento diagnóstico. Esto se ha trabajado mucho, hoy en día hay 2 o 3 teorías. Una es la teoría que se llama script, que son guiones, se llaman guiones de enfermedad. Los scripts vienen a ser los guiones que tenemos los médicos para identificar una enfermedad. Entonces ahí diferenciamos cómo es el razonamiento clínico de un novato o de un estudiante y cómo es el razonamiento clínico de una persona ya con experiencia profesional. Entonces, estos scripts vendrían a ser, yo lo asocio con los informáticos cuando vieron las carpetitas que tenemos. Bueno, en esa carpetita están todos los guiones. Entonces, para nosotros, el médico experimentado tiene la posibilidad de que esas carpetitas están todas ordenadas. En cambio, para el médico aprendiz, cuando está estudiando, por eso es importante saber que ante un estudiante no le podemos pedir que razone como nosotros, porque no tiene esa posibilidad. Entonces, el estudiante ¿vieron esos escritorios que no están las carpetas, todos los archivos sueltos? Bueno, esa es la forma de empezar a razonar del estudiante que está estudiando medicina, por ejemplo. Entonces, en algún momento se hablaba de que nosotros empezábamos a razonar mediante esquemas o algoritmos. Después aparece la teoría de los scripts, que es esto de los guiones de enfermedad, y actualmente se piensa que el proceso es dual, que nosotros tenemos, los médicos aprendices tienen de alguna manera una metodología más analítica, porque tienen que ir juntando casos, es como una metodología más inductiva, tienen que ir juntando casos para llegar a alguna conclusión. En cambio, el médico con mayor experiencia tiene estos scripts, estos guiones, que es como una metodología más deductiva. O sea, reconocemos la enfermedad por los indicios de signos y síntomas. Bueno, la forma de desarrollar el razonamiento clínico, sea por escribir, sea por lo que sea, es exponiendo al estudiante a situaciones de salud. Problemas, ABP, ABRP, discusión de casos, reflexión. La formación ética y humanística nosotros tenemos de primero a sexto año. Dentro del eje sociomédico y esto está desarrollado fundamentalmente en el ciclo básico, por ejemplo, se ven cómo abordar éticamente un problema en la comunidad, cómo abordar un problema en el ciclo clínico, por ejemplo, en el comienzo de la vida, los dilemas éticos. Por ejemplo, cómo funciona el modelo de salud, el sistema de salud, que eso tiene que ver con el modelo médico hegemónico. Eso también lo tiene que identificar nuestro estudiante para saber. Yo me acuerdo, bueno, falleció hace poquito, Ginés González García me dijo en una reunión, dice, nosotros nos rompemos el lomo, dice, durante 6 años para formar un médico con una visión, y esto que estamos hablando, una visión integral, dice, y te lo agarra, cuando se recibe te lo agarra el sistema y en 3 meses te lo devora. Porque el sistema es un modelo médico hegemónico. El modelo médico hegemónico es un modelo que, de alguna manera, yo me acuerdo que nuestros primeros estudiantes decían, doctor, pero cuando vamos al hospital, en lugar de decir al paciente por el nombre y apellido, dicen cama 3, cama 8. Esto lo veían nuestros estudiantes. Bueno, eso significa que existe un divorcio entre las metodologías
en el periodo de formación con el periodo de trabajo. Claramente, hay un divorcio en características, ¿no? Lo estamos formando de una manera y después lo estamos empleando de otra. Bueno, es una cosa que hay que trabajar, seguramente. Bueno, y después, nuevas estrategias tecnoeducativas para las cuales tenemos que ser competentes también. Yo me declaro bastante incompetente en esto, pero esto es hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial, cómo va a cambiar, nadie lo sabe, o hablar de lo que es la simulación clínica, o hablar de lo que es el aula híbrida, o hablar de todas estas innovaciones tecnoeducativas que vinieron para quedarse, claramente. Bueno, la próxima, yo ahora te voy a pedir, porque yo lo hice desagregarlo para ir, pero como debido al tiempo, para no pararme en cada una, te diría que vayas, que avances. Seguí. Pues cada uno de estos que fui hablando. Ahí. Bueno, y algunas conclusiones. Tenemos que promover e incentivar la formación y capacitación para el desarrollo de competencias docentes en la educación médica. Más allá de la capacitación docente, saber que ser docente requiere tener competencia docente. Tener competencia docente para saber integración, para abordar una ABP, para abordar la integralidad, para abordar el desarrollo de competencias. No es lo mismo enseñar tradicionalmente que innovar en la educación, como estamos pretendiéndolo hacer. La formación de grado del médico podría centrarse en la consecución de un médico con conocimiento general y competencias profesionales básicas y específicas, adecuadamente preparado para iniciar un periodo de formación especializada de posgrado. Acá hay que identificar claramente, cuando nosotros tenemos los médicos especialistas que desarrollan algunas de las especialidades, durante el grado deben intentar de que nuestros estudiantes obtengan los conocimientos que un médico general debe tener de cada especialidad. Un médico general. Yo me acuerdo que a mí, en el final de otorrinolaringología, me tomaron neurinoma del acústico. Eso era una cosa que no tiene sentido, porque un médico general en el posgrado se tiene que formar, en otorrino por supuesto que se tiene que formar en qué es el neurinoma del acústico. Pero durante el grado, nosotros tenemos que prepararlo para saber identificar los problemas de riesgo de cada especialidad, para saber cuándo tienen que ser derivados, y no conocer en profundidad las patologías de la especialidad. El proceso de enseñanza-aprendizaje de grado debería asumir una formación teórica y práctica equilibrada y con base en la integración de los contenidos básicos y clínicos, la tutoría activa y continuada del estudiante en aulas de grupos reducidos. Previo a empezar esto hablábamos con la secretaria académica, es muy difícil. Hoy, con las plantas docentes, si nosotros pensamos que tenemos que tener un docente cada 10 estudiantes para hacer ABP, hoy es imposible, porque no tenemos la plata para tener esas plantas docentes, y esta es la realidad. Por lo tanto, tenemos que agudizar el ingenio de decir, bueno, en este aula grande formamos 4 o 5 grupitos con un tutor, aunque sean 30, 40 estudiantes, en grupos de 10, pero con un solo docente. Bueno, no podrá salir el ABP como debería ser, pero lo ideal es enemigo de lo bueno. Si nosotros estamos esperando tener lo ideal, no lo vamos a poder hacer. Entonces, por lo tanto, hagámoslo como podamos, pero sabiendo que, como decía Galeano, la utopía está allá, ¿no? Y cielo para caminar. Queremos ir a eso, pero hoy podemos hacer esto. La próxima. Bueno, este es lo que leí al principio, que se esperan resultados que vayan más allá de la asimilación de conocimientos. Nosotros somos enemigos. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, creaba reglas mnemotécnicas para memorizar cosas. Así teníamos que memorizar nervios, músculos, fármacos, y todavía me las acuerdo. O sea, era el recurso de la memoria. Es lo peor. Hoy no podríamos estar diciendo lo que sirve es la memoria. No, lo que sirve es que se construye el aprendizaje, porque eso es mucho más duradero. Y esa construcción tiene que ser contextualizada, no en abstracto. Contextualizada significa que en un caso clínico, en una situación de salud, en un caso clínico comunitario, entonces ese contexto le da algo que a nosotros hace que lo tengamos no memorizado, sino razonado, comprendido, abordado integralmente. Esas son competencias y no la memoria. Bueno,
Consensuar una estructuración inicial del currículo. Ustedes ya lo están haciendo, pero piensen todas estas cositas, cómo vamos a hacer la integración, cómo vamos a hacer para desarrollar competencias. Por ejemplo, ¿qué competencias biomédicas? Una competencia biomédica simple, es decir, cómo el estudiante identifica o en el preparado anatómico o en la maqueta, lo compara en una tomografía. Eso es una competencia. Eso es una competencia. En cambio, antes nosotros decíamos otras cosas, desarrollábamos conocimientos nada más. O, por ejemplo, decimos, bueno, ¿cómo identificás si esta es la nefrona, esta es normal? Fíjate la diferencia. Identifica el riñón patológico. Es una competencia, la identifica. Entonces, tenemos que empezar a pensar de que, de alguna manera, la competencia es el destino final que tiene que tener cada uno de los años. Las competencias básicas, las competencias intermedias y las competencias a la graduación previo a las competencias profesionales que va a tener toda la vida. Pero esas competencias hay que empezar a desarrollarlas durante la carrera de grado. La próxima. Bueno, la evaluación formativa y sumativa. La formativa es, si nosotros estamos llevando adelante un proceso, en el día a día nosotros tenemos que ir evaluando si se puede. Esto es ideal. Hay rúbricas para esto, hay un montonazo de cosas que el docente te dice no puedo con semejante cantidad de estudiantes hacer una rúbrica individual de cada. Bueno, pero podemos hacer algunas, empezar a pensar de que el estudiante va a ser evaluado en su proceso, sabiendo que ahí está preguntando qué es lo que le está faltando, para saber que cuando vamos a evaluar al final va a ser más, va a tener otra validez la evaluación final. Porque si nosotros nos presentamos con una evaluación final sin haberlo evaluado durante el proceso, va a ser más difícil. Contextualmente, las tendencias en la educación médica en el mundo proponen el cambio conceptual de orientación, de organización metodológico, de contenidos y de evaluación de los currículos formativos. Entonces, siempre hay que empezar a escuchar lo que está pasando en el mundo. Estas son las tendencias en la educación médica. La próxima. La próxima. Bueno, hasta ahí llegamos. Gracias. Si tienen un ratito más, pero esto no es para hacerlos quedar. Simplemente, atrás de esto, yo no sé cómo estoy en tiempo, estoy repasado seguramente. No, entonces hasta ahí nomás. Listo, perdón. Bueno, esto igual yo lo dejo. Atrás de esto hay algunas formas de ver cómo se hace la integración, un plan curricular tradicional y un plan curricular integrado, el SPICES, que es un plan curricular integrado que lo hace Ronald Harden, que es un docente médico de la Universidad de Dundee, en Escocia, que es muy interesante porque ha trabajado muchísimo en educación médica. Pero bueno, esto era un poco lo que queríamos conversar. Muchas gracias. Agradezco muchísimo a Cacho y escucharlo me lleva a pensar que nosotros el año que viene vamos a hacer un programa de formación docente, uno en Pico de manera presencial y otro presencial y virtual, y vamos a hacer otro en Santa Rosa también. Así que esta parte que te faltó ya estás invitado a tener ese espacio y compartirlo. 4 o 5 facultades para desarrollar esto como un posgrado, donde gratuitamente, por supuesto, como decía el señor rector, vamos a poder desarrollar algunas de estas cosas. La idea es que el foro, que está compuesto hoy, hay 25 carreras de medicina en funcionamiento y 3 que están para funcionar a partir del año que viene, seguramente, donde lo que vamos a hacer es que entre la mayoría de las facultades hay docentes que se especializan en currículum, otros en integración, otros en integralidad. Entonces vamos a tratar de conformar un grupo. Si se puede, estamos empezando a trabajar después de la jornada de Tucumán, que fue a principios de noviembre. Así que ojalá podamos conformar eso y por supuesto que van a tener noticias y, bueno, ustedes están concurriendo ya al foro y quienes estén interesados van a poder formar parte de esa formación. Bueno, gracias. Bueno, nuevamente gracias. Esto continuará entonces.